Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a captar la atención de muchos de ustedes, especialmente de los seguidores de la exitosa telenovela turca Erkencikus. Estamos hablando de la relación entre dos de sus protagonistas más queridos, Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo el respeto mutuo entre ellos parece estar creciendo sin parar. Sé que a muchos les encanta seguir los pasos de sus actores favoritos, y hoy vamos a desentrañar las señales, los gestos y los comentarios que apuntan a una conexión cada vez más profunda, basada en la admiración y el respeto. Si les interesa todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y quieren estar al día de los rumores y las realidades detrás de cámaras, este vídeo es para ustedes. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, y quédense hasta el final porque les prometo que tendremos información muy interesante. Y es que cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, es imposible no evocar la chispa que encendieron en Erkencikus. La química entre Sanem y Can era palpable, tan vibrante que traspasaba la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Esa conexión no fue un mero accidente, fue el resultado de un trabajo arduo, de una dedicación inquebrantable y fundamentalmente, de una sincronía excepcional entre dos talentos que supieron compenetrarse a la perfección. Pero lo que ha trascendido la conclusión de la serie ha sido aún más fascinante. Lo que hemos visto y oído desde que terminaron de grabar ha ido mucho más allá de la ficción. Se ha convertido en un tema recurrente en entrevistas, en eventos a los que asisten por separado, e incluso en las omnipresentes redes sociales, donde los fans, con una lupa de detective, buscan incansablemente cualquier indicio de su conexión. Y déjenme decirles, las señales, a medida que pasa el tiempo, se vuelven cada vez más claras y significativas. Piensen por un momento en la cantidad de entrevistas que Can Yaman ha concedido a lo largo del tiempo. Cada vez que el nombre de Demet Özdemir sale a relucir, no solo es capaz de evocar un cariño genuino, sino que invariablemente resalta su profesionalismo, su extraordinario talento y su dedicación incondicional al oficio. Ha llegado a mencionar en más de una ocasión lo fluida y placentera que fue la experiencia de trabajar con ella, cómo sus energías y enfoques se complementaban a la perfección, y cómo Demet aportaba una vitalidad y una energía contagiosa al set de rodaje. Estas no son frases que un actor pronuncia a la ligera, ni mucho menos. Detrás de estas palabras se esconde un reconocimiento sincero y profundo de las innumerables cualidades de su compañera de escena, y eso, damas y caballeros, es precisamente la piedra angular del respeto. No se trata simplemente de haber compartido un proyecto que resultó ser un rotundo éxito, sino de haber admirado y valorado genuinamente el trabajo y la persona del otro. Por otro lado, si dirigimos nuestra atención a las apariciones públicas de Demet Özdemir, sus comentarios sobre Can Yaman son, de manera consistente, igualmente positivos y elogiosos. Aunque quizás sea una persona un poco más reservada en su expresión pública, cuando se trata de hablar de Can, lo hace con una sonrisa radiante y con palabras que irradian aprecio y consideración. Ha enfatizado en diversas ocasiones la importancia crucial de una buena relación y una atmósfera de camaradería en el set para el éxito rotundo de una telenovela, y como Can, con su personalidad, contribuyó activamente a forjar ese ambiente de entendimiento y apoyo mutuo. Esto nos revela una percepción bidireccional. No es solo Can quien admira y valora a Demet, sino que Demet, a su vez, también tiene en alta estima la personalidad, la ética de trabajo y las contribuciones de Can. Y es precisamente esta reciprocidad, este dar y recibir mutuo, lo que permite que el respeto florezca, se fortalezca y se consolide con el paso del tiempo. Pero el respeto se manifiesta de muchas maneras, y más allá de las palabras, existen gestos que hablan por sí solos, con una elocuencia sorprendente. Hemos sido testigos de cómo, incluso después de haber finalizado las grabaciones de Erkencikus, ambos se han felicitado mutuamente por sus respectivos proyectos individuales. Cuando Demet ha lanzado un nuevo proyecto, ya sea una serie o una película, o cuando Can ha anunciado la obtención de un nuevo papel importante en una producción internacional, el otro ha estado presente, de una forma u otra, enviando mensajes de apoyo incondicional o dejando comentarios positivos y alentadores en sus publicaciones en redes sociales. Estos gestos, por pequeños que puedan parecer a simple vista, son indicadores poderosos de que continúan atentos a las trayectorias profesionales del otro y que se alegran genuinamente de sus triunfos y avances.
En un mundo tan competitivo y a menudo implacable como el del espectáculo, donde las relaciones laborales a veces se vuelven frías o se diluyen una vez que un proyecto concluye, este tipo de apoyo continuo y sincero es un testimonio muy poderoso de un respeto profundo y duradero. Además, no podemos ni debemos ignorar la manera en que ambos han sabido manejar con maestría la atención mediática, que en ocasiones puede ser abrumadora. Tanto Khan como Demet son figuras públicas de altísimo perfil, seguidas por millones de fans, y sus vidas personales suelen ser objeto de intensas especulaciones y a veces de rumores infundados. Sin embargo, a pesar de la considerable presión mediática y de los rumores que a menudo surgen en torno a ellos, ambos han demostrado una notable capacidad para mantener la calma, la compostura y la dignidad. No se han prestado a polémicas innecesarias, ni han emitido declaraciones que pudieran, de alguna manera, dañar la imagen pública o el prestigio del otro. Han defendido su privacidad con firmeza cuando ha sido necesario, pero siempre manteniendo un tono de respeto hacia la prensa y, por supuesto, un respeto inquebrantable hacia el otro. Esta madurez y elegancia en el manejo de su relación pública es, sin duda, otro punto fundamental a favor de la admiración y el respeto mutuo que se profesan. Pensemos también en la notable evolución de sus respectivas carreras profesionales desde que compartieron pantalla en Nerkencicus. Ambos han tomado caminos muy distintos, explorando géneros y proyectos que les han permitido diversificar su talento y demostrar su versatilidad. Can Yaman, por ejemplo, se ha enfocado en producciones internacionales de gran envergadura, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía, participando en otras telenovelas de gran audiencia y en películas que han consolidado su estatus como una de las actrices más queridas del país. A pesar de estas trayectorias divergentes y de las geografías a menudo distantes que sus proyectos abarcan, las menciones positivas y el reconocimiento mutuo sobre el trabajo del otro no han desaparecido, sino que persisten. Esto sugiere de manera contundente que su admiración no está ligada únicamente a la experiencia compartida en un proyecto específico, sino que emana de una apreciación más profunda y duradera de sus talentos individuales y de su dedicación a la profesión. Y es que, ¿qué es realmente el respeto sino el reconocimiento sincero y la valoración profunda de las cualidades intrínsecas de una persona, su ética profesional, su integridad como individuo y su manera única de ser y de relacionarse con el mundo? En el caso particular de Can Yaman y Demet Özdemir, parece ser que ambos han encontrado en el otro esas cualidades esenciales que merecen ser reconocidas, elogiadas y, sobre todo, respetadas. Can ha elogiado en numerosas ocasiones la inteligencia emocional de Demet, su excepcional capacidad para transmitir emociones complejas y matizadas en pantalla, dotando a sus personajes de una profundidad y autenticidad conmovedoras. Por su parte, Demet ha destacado con frecuencia la energía arrolladora y la pasión desbordante que Can imprime en cada uno de sus roles, su absoluta dedicación para sumergirse por completo en la piel de sus personajes, logrando transformaciones impactantes. Estas no son meras observaciones superficiales, son apreciaciones que van más allá de lo evidente, que denotan una comprensión profunda y matizada de lo que significa ser un actor o actriz verdaderamente talentoso y comprometido. Otro aspecto sumamente interesante a considerar es la forma en que ambos interactúan y responden ante la devoción de sus fans. Ambos son plenamente conscientes de la inmensa legión de seguidores que han construido a lo largo de sus carreras y especialmente de aquellos que siguen con un cariño especial la relación que protagonizaron en Nerkencicus y que, por supuesto, especulan sobre su vida real. En lugar de ignorar o rechazar de plano estas expectativas y el entusiasmo de sus seguidores, ambos han respondido de manera ejemplar, con gestos de sincero agradecimiento y con una actitud abierta y transparente sin dar lugar a malentendidos ni alimentar rumores infundados. Han sabido canalizar ese fervor de los fans de manera constructiva, enfocándolo hacia un terreno de admiración mutua y de reconocimiento de la calidad de su trabajo conjunto y de sus trayectorias individuales. Esto demuestra una gran empatía, una inteligencia emocional notable y una habilidad excepcional para gestionar la atención pública de una manera positiva y beneficiosa para todos. Podríamos incluso aventurarnos a decir que este respeto mutuo y la positiva relación que mantienen ha tenido un impacto indirecto en la forma en que el público percibe su trabajo posterior. Cuando un actor o actriz ha tenido una experiencia de trabajo excepcionalmente buena con otro colega, y existe esa admiración profesional y personal mutua palpable, a menudo se genera una expectativa positiva en el público sobre sus futuros proyectos. La gente tiende a pensar con optimismo, si trabajaron tan bien y compenetrados antes, es muy probable que sus próximos trabajos individuales también sean excelentes y demuestren su talento.
Y en este sentido, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han continuado, de manera consistente, demostrando su valía y su indiscutible talento en el competitivo panorama actoral internacional. Si nos detenemos a reflexionar en la industria del entretenimiento en su conjunto, no es tan común encontrar ejemplos de relaciones laborales que evolucionen hacia un respeto tan sólido, profundo y duradero después de que un proyecto común llega a su fin. Con demasiada frecuencia, las colaboraciones son efímeras, las dinámicas de equipo se desvanecen con el tiempo, y las relaciones profesionales se diluyen en la distancia o en las demandas de nuevas oportunidades. Sin embargo, en el caso particular de Can Yaman y Demet Özdemir, parece haber algo más profundo y significativo. Algo que trasciende los guiones, las cámaras, los sets de filmación y la propia naturaleza de la ficción. Y es precisamente esta constante y cada vez más evidente muestra de respeto mutuo lo que tanto intriga y fascina a tantos seguidores. No se trata de un rumor pasajero o de una especulación fugaz, sino de un patrón observable y consistente en sus declaraciones públicas, en sus interacciones privadas que se filtran a la prensa, y en la forma genuina en que apoyan y celebran el trabajo del otro. Es la evidencia tangible de que, más allá de la chispa y la química que cautivaron en la pantalla, existe una conexión humana y profesional genuina, fundamentada en la admiración mutua, el respeto por sus respectivas trayectorias y el aprecio por la persona. Para recapitular un poco y consolidar los puntos clave, hemos explorado en detalle cómo las entrevistas concedidas por Can Yaman y Demet Özdemir, sus gestos públicos de apoyo mutuo en las redes sociales, su manejo ejemplar de la atención mediática y la profunda admiración que expresan por las cualidades profesionales y personales del otro. Todos estos elementos convergen y apuntan inequívocamente a un respeto que no para de crecer y fortalecerse. No es algo que se inventen para los medios o para satisfacer las expectativas de los fans. Es una realidad palpable que se percibe con claridad en su forma de hablar, de actuar y de tratarse mutuamente. Es sinceramente inspirador presenciar cómo dos profesionales del calibre y el prestigio de Can Yaman y Demet Özdemir son capaces de mantener una relación tan positiva, constructiva y basada en un respeto mutuo tan sólido, incluso después de haber concluido uno de los proyectos más exitosos y significativos de sus carreras. Este es, sin duda, un ejemplo admirable que muchos otros en la industria del entretenimiento, y de hecho, en la vida en general, podrían tomar como modelo a seguir. Ahora, me encantaría saber su valiosa opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Han notado también estas señales claras y consistentes de respeto creciente entre ellos? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans apasionados de Erken Cikus o del fascinante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de contenido interesante. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y sobre todo, más contenido que sé que les encantará. Hasta la próxima.